Mantén a tu inútil hija fuera de mi barco. Nadie quiere que arruine el día, espetó mi hermano, mientras subía a todos los demás nietos al yate privado de $18.000 que yo había pagado. Mi madre añadió, ella arruina todos los recuerdos familiares. Yo solo sonreí y dije, anotado. Cuando el capitán regresó con el papel de la reserva, me levanté y anuncié que el puerto deportivo olía a diésel, a sal y a protector solar, y mi hija sostenía una cámara desechable amarilla que le había comprado en la gasolinera de camino. Había estado apretando el obturador contra el cielo desde que aparcamos, desperdiciando película en las nubes, y yo no la había detenido porque estaba sonriendo. Los 3 hijos de Rodney ya estaban en el muelle, corriendo por el espigón con camisetas de baño a juego que alguien había pedido al por mayor. Mi madre estaba de pie cerca de la pasarela con una nevera que no había preparado, usando gafas de sol que hacían imposible saber hacia dónde miraba. El yate estaba amarrado en el último puesto del lado este, casco blanco con una franja azul. Conocía el color exacto porque lo había elegido de la página web de la compañía de alquiler hacía 3 meses, cuando lo reservé. $18.000 en mi visa. Mi nombre en la confirmación. Mi firma en la exención de responsabilidad. Javier bajó nuestro bolso por la rampa. Reencaminaba a mi lado con la cámara en alto, haciendo clic a un pelícano en un poste. Tenía 7 años y se fijaba en cosas que otros niños pasaban por alto. Se agachaba para ver a un escarabajo cruzar una acera. Se sentaba en un restaurante y dibujaba el patrón de la servilleta. No actuaba para las habitaciones llenas de gente. Las observaba. Mi familia llevaba 3 años llamando a eso un problema. Rodney nos vio desde la pasarela. Tenía la mano en la barandilla y a su hijo mayor sobre los hombros, y miró a Ren como si fuera un conflicto de agenda. Harper, no. Dejé de caminar. Mantén a tu inútil hija fuera de mi barco. Nadie quiere pasar 6 horas viéndola sentada en un rincón sin hablar con nadie. Cada viaje en el que está se convierte en un trabajo de niñera para el resto de nosotros. Mis hijos quieren divertirse. No quieren andar de puntillas alrededor de tu pequeño proyecto. Busca una niñera la próxima vez, o mejor aún, quédate en casa. Nadie lo notará. Lo dijo a todo volumen. El muelle no estaba vacío. 2 familias de la marre adyacente estaban cargando una nevera en un barco más pequeño. Un marinero estaba enrollando una cuerda a 10 pies de distancia. La esposa de Rodney, Tessa, estaba de pie detrás de él con su hijo menor en la cadera y la boca ligeramente abierta, pero no habló. Mi madre se subió las gafas de sol a la cabeza. Miró a Rodney, luego a mí, y no se interpuso entre nosotros. Se puso a su lado. Ella arruina todos los recuerdos familiares. Harper, 3 años de fotos de vacaciones donde alguien la está cuidando en lugar de disfrutar. Rodney tiene razón. Algunos niños no están hechos para actividades en grupo. Tú lo sabes. Simplemente no lo admitirás porque crees que dice algo sobre ti. Esa era mi madre, 62 años, de pie en un muelle que yo había pagado, respaldando la decisión de mi hermano de prohibirle a mi hija subir a un barco que yo había reservado, y haciéndolo sonar como sabiduría maternal. Había ensayado esa frase. La cadencia era demasiado uniforme. 3 años de fotos de vacaciones, era un dato que había archivado y esperado para usar. Ren bajó la cámara. No lloró. Me miró a mí, luego al yate, y de nuevo a mí. Estaba esperando a ver qué haría yo con lo que acababan de decir sobre ella, delante de extraños. La mano de Javier se cerró en un puño a su lado. Puse mi palma plana contra su antebrazo. Miré a mi hermano, de pie en una pasarela que yo había pagado, impidiendo a mi hija subir a un barco que yo había reservado, llamándola inútil frente a gente que recordaría esto durante años. Mi madre no lo había corregido. Lo había reforzado. Anotado, una sola palabra. Rodney escuchó rendición. Mi madre escuchó sumisión. Javier escuchó el tono. Sabía cómo sonaba anotado cuando lo decía en la tienda, después de que un proveedor intentara estafarme en una entrega. No era aceptación. Era la última entrada en un libro de contabilidad que había estado llevando sin saberlo. Me senté en el banco del muelle.
Ren se sentó a mi lado. Levantó la cámara y tomó una foto de una gaviota parada en un pilote. Luego tomó una foto de una cuerda enrollada en una cornamusa. Luego tomó una foto del agua. Ya había usado 12 exposiciones antes de que llegáramos. Ahora iba por 15. No estaba molesta. Estaba haciendo lo que siempre hacía, observar, registrar, ser exactamente quién era. Rodney se volvió hacia la pasarela y aplaudió. Muy bien, todos a bordo. Vamos. Sus hijos subieron corriendo por la rampa. Mi madre los siguió con la nevera. Tessa dudó. Me miró en el banco y por un segundo, su rostro reflejó algo que podría haber sido vergüenza. Luego subió por la pasarela sin decir una palabra. 2 minutos después, el capitán bajó por el muelle con un portapapeles. Buscaba a la persona que había hecho la reserva. Comprobó el número del amarre, miró al grupo que se acomodaba en la cubierta del yate, y luego me miró a mí, sentada en el banco con una niña y una cámara desechable. ¿Es usted Harper Caldwell? Lo soy. Tengo su confirmación de reserva aquí mismo. Tarjeta de crédito terminada en 4418. ¿Quiere que comience con las instrucciones previas a la salida? Rodney se asomó por la barandilla. Ya estamos listos aquí, capitán. Pongámonos en marcha. El capitán miró el portapapeles, luego a mí. Señora, el alquiler está a su nombre y con su tarjeta. Necesito su autorización para zarpar. Me puse de pie. Este yate fue reservado a nombre de Harper Caldwell. Pagué $18,000 por él. Mi tarjeta de crédito, mi nombre en cada formulario que usted tiene. Capitán, cancelo el alquiler. Nadie subirá a este barco hoy. El muelle se quedó en silencio. No el tipo de silencio dramático donde todos jadean. Del tipo real, donde el marinero se detiene a media vuelta y la familia del barco de al lado finge no estar escuchando, pero sus manos dejan de moverse. El hijo mayor de Rodney dejó de subir la escalera hacia la cubierta superior. Tessa se dio la vuelta en el banco trasero con el bebé todavía en la cadera. Mi madre dejó la nevera en la cubierta con tanta fuerza que retumbó en el casco. Rodney se aferró a la barandilla. ¿Estás bromeando? Harper, estás arruinando esto para todos. ¿Yo lo estoy arruinando? Tú no podrías arruinarlo, Rodney. No lo pagaste. El capitán nos miró alternativamente. Le entregué mi identificación. La comparó con la reserva, asintió y me dijo que procesaría la cancelación en la oficina de alquiler. Habría una penalización. Le dije que lo entendía. Tessa bajó por la pasarela con el bebé en brazos. Sus sandalias golpeaban contra el aluminio. Se detuvo al final y miró el portapapeles que llevaba el capitán. Rodney, me dijiste que tú habías reservado esto. La mandíbula de Rodney se tensó. Miró el agua. No le contestó. Mi madre bajó del yate, llevando la nevera por un asa, arrastrándola contra la barandilla de la pasarela. La dejó en el muelle y apuntó con el dedo a mi pecho desde 2 pies de distancia. Tu padre nunca le habría hecho esto a su familia. Mi padre nunca habría llamado inútil a su nieta. Retiró la mano como si el aire entre nosotras se hubiera vuelto sólido. No tuvo respuesta para eso. Recogió su bolso del banco del muelle donde lo había dejado y caminó hacia el estacionamiento sin volver a mirarnos a ninguno. Rodney todavía estaba en el yate. Su hijo mayor había bajado de la escalera y estaba de pie en la barandilla junto a él. Papá, ¿todavía vamos a ir? No, no vamos a ir. Ve por tu hermano. Pero dijiste que hoy íbamos a ir en un barco. Dijiste que lo habías organizado todo. Rodney me miró desde la cubierta. Podía ver los tendones de su cuello. Su hijo tenía 10 años y le estaba repitiendo la mentira en tiempo real, y no había nada que él pudiera hacer al respecto. Reunió a los niños, cargó al más pequeño, tomó de la mano al del medio y bajó por la pasarela sin hacer contacto visual con el marinero ni con la familia del amarre de al lado, que ya habían dejado de fingir que no miraban. Tomé la mano de Ren. Sostenía la cámara en la otra mano, apretada contra su pecho. Vamos, cariño.
Caminamos de vuelta por el muelle. Javier recogió nuestro bolso y se puso a nuestro lado. Ren tomó una foto más cuando llegamos al estacionamiento. No vi a qué apuntó la cámara. Estaba abriendo el coche. Si estás disfrutando de esta historia, asegúrate de suscribirte a Traición al Descubierto y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna publicación. No dormí esa noche. Javier se durmió a las 11. Ren se había acostado a las 8:30 con la cámara amarilla en su mesita de noche. La moví a la encimera de la cocina sobre las 10, me senté en la mesa con mi portátil y abrí la página web de mi banco. Soy dueña de una floristería llamada Ren y Flor. La nombré en honor a mi hija el año en que nació. Es un negocio pequeño: bodas, funerales, arreglos semanales para 2 restaurantes del centro y trabajos de temporada para una empresa de paisajismo. Gano unos 36.000 al año después de gastos. No es mucho dinero, pero es mío, y he estado entregando partes de él a mi familia desde que mi padre murió hace 6 años. Papá tuvo un ataque al corazón a los 58. Él era quien mantenía unida a la familia. Después de su muerte, miré a mi madre sola en esa casa y a mi hermano gastando dinero más rápido de lo que lo ganaba, y decidí que el trabajo de mantener las cosas unidas me había sido transferido. Debería haber cuestionado esa decisión hace 3 años. Lo sé ahora, pero el duelo te hace aferrarte a las personas que te hieren, porque son las últimas que recuerdan a la persona que perdiste. Primero abrí el historial de Venmo. 3 años de transferencias a mi madre, luego los extractos de la tarjeta de crédito y después la cuenta corriente. Hice una hoja de cálculo, línea por línea. Seguro del coche para la familia de Rodney. 2.600 al año. 3 años, $7.800 en total. Rodney le dijo a nuestra madre que no podía permitirse el aumento de la prima después de que naciera su segundo hijo. Mi madre me llamó. Tú eres la que tiene ingresos estables, Harper. Él tiene 3 bocas que alimentar. Lo pagaba cada trimestre. Directamente a State Farm, titular de la póliza Rodney Caldwell. Campamento de verano para los 2 hijos mayores de Rodney. 2.100 al año. 2 veranos, $4.200. Mi madre dijo que los hijos de Rodney merecían las mismas oportunidades que Ren. Ren nunca había ido a un campamento de verano. Pasaba los veranos en la tienda conmigo, regando plantas y dibujando flores en papel de recibo mientras yo preparaba los pedidos. Material escolar y ropa nueva para los hijos de Rodney al comienzo de cada año escolar. Aproximadamente $1.100 al año. 3 años, $3.400. Mi madre dejaba las listas en mi tienda en agosto como órdenes de compra, detalladas con las tallas anotadas para cada niño. Impuestos sobre la propiedad de la casa de mi madre. Un año, $2.600. Me dijo que el condado había enviado un segundo aviso y que no le alcanzaba. Lo pagué en línea desde mi cocina esa tarde. Me tomó menos de 5 minutos transferir el dinero. Recuerdo la hora porque Ren estaba comiendo un sándwich de queso a la parrilla en la mesa junto a mí. La renovación de la cocina. $12.000, 7 meses antes de lo del muelle. Mi madre lo llamó un préstamo. Dijo que las encimeras se estaban agrietando y las bisagras de los gabinetes se habían estropeado. Necesitaba hacerlo antes de las fiestas. Prometió devolvérmelo para la primavera. Llegó la primavera. No lo mencionó. Yo no pregunté. Me dije a mí misma que lo sacaría a relucir cuando estuviera lista. ¿Y el yate? $18.000, reservado con 3 meses de antelación. Yo elegí el barco. Yo elegí la ruta. Di el depósito y pagué el resto en 2 plazos. Rodney le dijo a su esposa y a sus hijos, y aparentemente a todo el mundo en el puerto, que él había organizado el viaje. El total aparecía al final de la hoja de cálculo, como un número que siempre había sabido pero me negaba a leer. $48.000. 5 años de una mujer que dirige una floristería que su familia llama un pasatiempo. Javier entró en la cocina cerca de la medianoche. Vio la pantalla. Sacó la silla a mi lado y se sentó. No dijo nada durante un rato.
Luego, sabías que era mucho. No sabía que eran 48.000. Puso su mano en mi espalda. ¿Qué quieres hacer? Quiero que se sienten frente a mí y lean cada recibo. Todos ellos, en la misma mesa. Él asintió. Cerré el portátil. La cámara amarilla estaba en la encimera donde la había dejado. 22 exposiciones usadas, quedaban 4. Ren había tomado 22 fotos en un día en que la familia le dijo que no valía la pena llevarla. Phoebe vino a la noche siguiente. Es mi mejor amiga. Lo ha sido desde el segundo año de secundaria. Estuvo en el muelle esa mañana como invitada de la familia, de pie cerca del estacionamiento cuando Rodney dijo lo que dijo. No intervino porque vio mi rostro y supo que no me estaba quebrando. Supo que estaba decidiendo. Entró por la puerta de atrás, se quitó los zapatos y vio la cámara en la encimera. La cogió, le dio la vuelta, leyó el contador de exposiciones en la parte de atrás. Hizo 22 fotos hoy. 22. Tu hija se sentó en un banco durante 40 minutos después de que tu hermano la llamara inútil delante de un muelle lleno de extraños, y tomó fotos de gaviotas. Ella no es el problema, Harper. Nunca fue el problema. Dejó la cámara con cuidado como si contuviera algo más que película. Eso fue todo lo que necesitó decir. No me dijo qué hacer. No me preguntó cuál era mi plan. Se sentó conmigo durante otra hora y bebimos té y hablamos sobre las opciones de lugar para la boda de su hermana, y si la tienda podría encargarse de los centros de mesa para 140 invitados. Cosas normales, cosas del presente. La cámara estuvo entre nuestras tazas todo el tiempo y ninguna de las dos la volvió a tocar. Después de que Phoebe se fue, me senté sola en la cocina y miré la hoja de cálculo en mi portátil. Las cuentas estaban hechas. El total era definitivo, pero lo que no dejaba de rondarme la cabeza no era el dinero. Era la arquitectura del acuerdo. Rodney ganaba 71.000 al año en una empresa regional de logística de transporte, más de lo que ganaba yo. Tenía contribuciones de jubilación igualadas por el empleador. Tenía seguro de salud a través del trabajo. No estaba pasando apuros. Estaba gastando sin control. Y mi madre estaba convirtiendo su problema de gastos en mi obligación. El sistema tenía 3 partes. Rodney generaba la emergencia. Mi madre lo traducía en culpa. Y yo firmaba el cheque. Funcionó durante 5 años sin que una sola persona lo examinara. Porque examinarlo requeriría admitir lo que era. Y yo lo dejé funcionar porque mi padre murió. Y me dije a mí misma que mantener a esta familia unida era el trabajo que él me había dejado. Pensé que los pagos eran suturas que mantenían algo unido. No eran suturas. Eran un alquiler. Estaba pagando por el derecho a ser llamada familia, y el precio subía cada año, y las personas que lo cobraban pensaban que el precio era razonable porque nunca habían hecho las cuentas. Hubo un momento más pequeño, 2 años antes de lo del muelle, que debería haber reconocido como una advertencia. La fiesta del 5º cumpleaños de Ren. La celebré en la tienda. Mesitas pequeñas, coronas de flores, un pastel con forma de girasol. Vinieron 8 niños de su preescolar. Rodney trajo a sus hijos y se quedó en la parte de atrás, junto a la nevera, y dijo, lo suficientemente alto como para que 3 madres lo oyeran, ¿gastaste dinero en esto? Ella habría estado bien con una caja de lápices de colores en un rincón. Mi madre se rió, no una risa correctiva, sino una de aprobación. Limpié la tienda sola esa noche después de que todos se fueran, y encontré una de las coronas de flores de Ren debajo de una mesa, aplastada. La tiré a la basura y me dije a mí misma que no lo había dicho con la intención que parecía. Quería decir exactamente lo que parecía. Yo simplemente no estaba lista para oírlo todavía. Casi cojo el teléfono esa noche y llamo a mi madre para leerle cada línea de la hoja de cálculo. Tenía la pantalla abierta, la llamada medio marcada. Luego miré la confirmación de la reserva que todavía estaba en mi bolso, con mi nombre impreso en la parte superior, y dejé el teléfono. Necesitaban escuchar esto en una habitación, no a través de un altavoz. Necesitaban sentarse frente a mí y leer los recibos con sus propios ojos. Al 4º día,
Llamé a mi madre para decirle que había compilado la contabilidad completa. No quiso oír números. Estás exagerando las cosas. Harper, Rodney está molesto. Los niños tienen el corazón roto. Toda la familia está hablando de cómo cancelaste el viaje de verano. ¿Sabes cómo se ve eso? $48.000. Mamá, esto no se trata de dinero. Tienes razón. No lo es. Pero el dinero es la parte que no puedes discutir. Colgó. 5 días después volvió a llamar, no para disculparse, no para preguntar por Ren, sino para decirme que la compañía del yate había cobrado una tarifa de cancelación, y quería saber si yo lo cubriría. Casi la perdono. Mi pulgar estaba en el botón de devolver la llamada y mi pecho se oprimía como lo hace cuando quieres que tu madre sea alguien que nunca ha sido. Entonces repasé lo que realmente había dicho. No había mencionado a Ren. No se había retractado de una sola palabra de lo del muelle. Estaba buscando el siguiente cheque. Dejé el teléfono y no lo volví a coger. Al 6º día Phoebe llamó. Harper, ¿sabías que Rodney está ahora en la escritura de la casa de tu madre? Tessa lo mencionó en el club de lectura el mes pasado. Dijo que tu madre lo añadió como copropietario. Silencio. Harper, ¿cuándo? Tessa dijo que hace unos 4 meses. Pensó que ya lo sabías. No lo sabía. Esa noche, después de que Ren se durmiera, abrí la página web del tasador del condado. Registros públicos, acceso gratuito. Escribí la dirección de mi madre y saqué el registro de la propiedad. La escritura se había actualizado hacía 4 meses. Fa Caldwell y Rodney Caldwell, copropietarios con derecho de supervivencia. El nombre de mi hermano estaba en la casa de mi madre. Me quedé mirando la cronología. 7 meses atrás, pagué $12.000 por la renovación de la cocina. 5 meses atrás, la casa fue revaluada. El registro del tasador mostraba que el nuevo valor era aproximadamente $62.000 más alto que la tasación anterior. 4 meses atrás, después de que llegara la tasación, mi madre añadió a Rodney a la escritura. Mi dinero financió la renovación. La renovación aumentó el valor de tasación. Mi madre le dio el valor aumentado a Rodney. Convirtió mi pago en capital y le entregó a mi hermano la copropiedad de una casa que yo había hecho más valiosa. Y entonces lo vi. 3 años de mi madre llamando a Ren difícil en las cenas familiares. 3 años diciéndoles a los parientes que Harper exagera y hace todo sobre ella. 3 años de mi madre llevando a Rodney a un lado después de las fiestas y negando con la cabeza sobre tu hermana. Cada comentario, cada aparte, cada corrección pública de Ren en una fiesta de cumpleaños o una barbacoa no era aleatorio. Era una construcción. Mi madre había estado construyendo una narrativa familiar, ladrillo a ladrillo, para que cuando le diera todo a Rodney, nadie en la familia hiciera preguntas. La hija difícil con la niña difícil no se queda con la casa. El hijo fiable con los 3 nietos ruidosos, sociables y fáciles se queda con la casa. Mi madre no estaba perdiendo los estribos en el muelle. Estaba manteniendo una historia que llevaba escribiendo durante 3 años. No era una facilitadora. Era la arquitecta. Rodney era la herramienta. Lo del muelle no fue un mal día. Fue un dato en una campaña. Si esta historia te resulta familiar, adelante, suscríbete a Traición al Descubierto. Cada historia en este canal trata sobre el momento en que alguien deja de fingir. Día 8. Llamé a una abogada, no a una amiga de la familia. Una abogada de litigios civiles que el esposo de Phoebe había usado para una disputa contractual el año anterior. Le mostré los registros bancarios, las transferencias de Venmo, los recibos de la renovación y el registro de la propiedad. Redactó una carta de requerimiento para mi madre, exigiendo el reembolso de la renovación de la cocina, caracterizándolo como un préstamo personal con un acuerdo de pago implícito, basado en la promesa verbal de mi madre. No era una demanda. Era una carta formal con membrete con un número de referencia del caso y un plazo de respuesta de 30 días. La envié certificada. Con acuse de recibo. Día 9. Mi madre llamó.
Su voz era cortante y tensa. La voz que usaba cuando quería que la conversación terminara antes de empezar. ¿Contrataste a un abogado por unos gabinetes de cocina? Estás convirtiendo a esta familia en un tribunal. Los gabinetes costaron $12.000. El cambio en la escritura fue gratis. Tú te quedaste con ambos. Le di la escritura a Rodney porque él está aquí. Harper. Él viene. Trae a los niños. Se preocupa por mí. Tú diriges tu tiendita y apareces cuando te conviene. Aparecí cada vez que llamaste con una factura que no podías pagar. Eso no es conveniencia. Es un calendario de pagos. No puedo creer que le hagas esto a tu propia madre. Tú te paraste en un muelle y estuviste de acuerdo con un hombre que llamó inútil a tu nieta delante de toda la familia. Yo sí puedo creer todo lo que me has hecho a mí. Esa es la diferencia entre nosotras. Colgó. Día 11. Me encontré con Tessa en el supermercado. Estaba en la sección de frutas y verduras con su hija menor en el carrito, seleccionando nectarinas. Me vio y dejó la fruta. Harper, quiero que sepas que Rodney se siente fatal por lo del muelle. Ah, sí. Dijo que fue un malentendido. Dijo que reaccionaste de forma exagerada y que todo se salió de proporción. Casi suavizo la carta de requerimiento esa tarde. Casi llamo a la abogada y le pido que la retenga, que dé otra semana a las cosas, que deje que la tensión baje. Entonces escuché lo que Tessa me había dicho en realidad. Rodney seguía mintiendo, no sobre una cosa, sino sobre la forma de todo. Estaba en su casa diciéndole a su esposa que yo había reaccionado de forma exagerada por un barco de $18.000 por el que nunca pagó un centavo. No había nada que suavizar. Día 12. Fui en coche a casa de mi madre. Javier vino conmigo. Mi madre estaba en el comedor. Rodney estaba sentado a la mesa con los brazos cruzados y la mandíbula apretada, irradiando la energía de un hombre que creía que estaba a punto de recibir una disculpa. Tessa estaba a su lado con las manos juntas en el regazo. El hermano de mi madre, mi tío Garrett, estaba en la puerta entre el salón y el comedor. Había venido desde Richmond, porque mi madre lo llamó y le dijo que yo estaba siendo vengativa. Era un testigo que ella había invitado para verme retroceder. Rodney habló primero. Me alegro de que hayas venido. Deberíamos hablar de lo que pasó en el barco. Deberíamos. Me senté frente a él. Javier se quedó de pie detrás de mi silla con los brazos a los lados. Puse una carpeta de manila sobre la mesa y la abrí. La primera página era la confirmación de la reserva del yate. $18.000. Harper Caldwell. Visa terminada en 4418. Tessa, ¿quién te dijo que Rodney reservó este viaje? Tessa miró a Rodney. Él se movió en su silla. Pasé la página. Extractos de la prima del seguro del coche. $2.600 al año, 3 años, $7.800. Cada pago desde mi cuenta corriente a State Farm. Estos son los pagos del seguro de tu coche, Rodney. Tu póliza. Mi cuenta bancaria, 3 años. Otra página, facturas del campamento de verano, $2.100 al año, 2 veranos, $4.200. Otra página, recibos de material escolar, 3.400 en 3 años. Confirmación del impuesto sobre la propiedad, 2.600 un año. Factura de la renovación de la cocina. $12.000 pagados en su totalidad por Harper Caldwell. Puse cada página plana sobre la mesa, una por una. Dejé que el número de cada recibo flotara en el aire antes de poner el siguiente. Tessa se inclinó y cogió el extracto del seguro. Lo leyó. La expresión de su rostro no cambió. Se vació. Lo dejó sin mirar a Rodney. Rodney, le dijiste a tu esposa que reservaste el yate. Le dijiste a tus hijos que era tu viaje. Le dijiste a esta familia que organizaste el campamento de verano, la ropa escolar, las vacaciones. Nada de eso fuiste tú. Pagué $18.000 por el yate. Pagué $4.200 por el campamento de verano,
2 años seguidos. Pagué 2.600 al año por el seguro de tu coche durante 3 años. Pagué 12.000 por la renovación de la cocina de mamá, que ella llamó un préstamo y nunca devolvió. Pagué sus impuestos sobre la propiedad el año que dijo que no podía permitírselos. $48.000 en 5 años, de la mujer que dirige una floristería que llamas un pasatiempo. Me volví hacia mi madre. Y mamá, tú cogiste mis 12.000, renovaste tu cocina, usaste la tasación más alta para justificar poner a Rodney en la escritura, y luego te paraste en un muelle y le dijiste a mi hija que arruina todos los recuerdos familiares. No solo excluiste a Ren. Has estado construyendo un caso contra mi hija y contra mí durante 3 años, para que nadie en esta familia lo cuestionara cuando Rodney lo obtuviera todo. Eso se acaba hoy. El tío Garrett dio un paso atrás desde la puerta, no para salir de la habitación, solo para poner distancia entre él y la mesa. Como una persona que se aleja de un precipicio cuando se da cuenta de la altura. Rodney se inclinó hacia adelante. Esto es por un barco, Harper. Estás convirtiendo esto en algo que no es. Esto no ha sido sobre un barco desde que tenía 29 años. La taza de café de mi madre se inclinó en su mano. El líquido se deslizó hacia el borde. La dejó con demasiada fuerza y se derramó sobre el mantel individual en un abanico marrón. Su mano izquierda se movió a su clavícula y se quedó allí, con los dedos extendidos, presionando su propia piel. Su boca se abrió, se cerró, se abrió. No salió nada. Miró a Rodney en busca de apoyo. Rodney miraba fijamente la mesa. Mi madre estaba sola con los recibos por primera vez en 5 años. La silla de Rodney raspó hacia atrás 3 pulgadas. No se levantó, no se fue, solo creó distancia entre su cuerpo y la carpeta, como si las páginas tuvieran un peso físico que podía sentir desde el otro lado de la mesa. Tu padre estaría avergonzado de ti ahora mismo, dijo mi madre. Su voz se quebró en la palabra avergonzado. Papá se habría dado cuenta de los recibos. Ella se estremeció. El comentario dio en el blanco porque era verdad. Mi padre leía los extractos bancarios en la mesa de la cocina todos los domingos por la mañana. Habría visto las transferencias en el primer trimestre. Rodney intentó un ángulo diferente. Su voz cambió de defensiva a generosa. Como suena un hombre cuando cree que puede salir de un aprieto solo con el tono. ¿Quieres un agradecimiento? Bien. Gracias, Harper. Gracias por ayudar a la familia. ¿Es eso lo que necesitabas oír? No hice esto por un gracias, Rodney. Hice esto porque durante 5 años pensé que estaba manteniendo unida a esta familia. Y lo que en realidad estaba haciendo era financiar a un hombre que llama inútil a mi hija, y a una madre que cogió el dinero de mi renovación, aumentó el valor de su casa y puso tu nombre en la escritura. Esas no son la misma cosa. Y un gracias con 5 años de retraso, dicho en una mesa llena de recibos, no es gratitud. Es una negociación. Tessa cogió la factura del campamento de verano y leyó la fecha. La dejó. Cogió la confirmación del impuesto sobre la propiedad. Leyó la cantidad. La dejó. Su mano estaba firme, pero su respiración había cambiado. Más corta y aguda. El tipo de respiración que una persona tiene cuando está leyendo algo que reescribe los últimos 3 años de su vida. Rodney, dijo Tessa. No levantó la voz. La bajó. Te pregunté el año pasado por qué en nuestra cuenta nunca aparecían los cargos del campamento. Me dijiste que Harper se ofreció a pagar porque quería. Dijiste que era un regalo. Rodney abrió la boca. No salió nada. Algo de eso fuiste tú. No respondió. Tessa puso el extracto del seguro boca abajo sobre la mesa. Buscó su bolso. Miré a Rodney, luego a mi madre, luego al tío Garrett, todavía de pie en la puerta con los brazos a los lados. Llamaste inútil a mi hija en un barco que mi dinero pagó. $48.000 de inutilidad, Rodney. Cada centavo de mi parte. Mi madre se volvió hacia Garrett. Di algo. Dile que está siendo irrazonable. Garrett miró a mi madre, luego a la carpeta, luego a los recibos que Tessa había estado leyendo.
Metió las manos en los bolsillos. No me voy a meter en medio de esto. Mamá, condujiste 2 horas para estar aquí. Conduje 2 horas porque me dijiste que Harper estaba siendo vengativa. No me dijiste que ella había estado pagando el seguro del coche de Rodney durante 3 años. Sacó las manos de los bolsillos y se cruzó de brazos. No voy a decir una palabra más. Rodney se levantó a medias con las palmas en la mesa. Harper, vamos. Somos familia. Las familias se ayudan. Tú ayudaste y lo apreciamos. ¿Podemos superar esto? No sabías que lo apreciabas hasta que puse los recibos sobre la mesa. Eso no es aprecio. Es una estrategia de salida. Se volvió a sentar. He terminado de pagar por esta familia. El seguro del coche vence a finales de este mes. La próxima factura de impuestos sobre la propiedad es tu problema, mamá. No habrá viaje familiar el próximo verano. No habrá ningún cheque mío para el campamento, para la ropa, para las renovaciones, para nada. Mi último $1 se fue a un muelle donde llamaste inútil a mi hija. El próximo irá para ella. Cerré la carpeta. Javier cogió sus llaves de la encimera detrás de mí. Eché mi silla hacia atrás y me levanté. Tessa caminó hacia la puerta principal y esperó allí con la mano en el pomo, mirando la pared. No miró a Rodney. El tío Garrett cogió su taza, la llevó al fregadero de la cocina, la enjuagó bajo el grifo y la dejó en el escurridor. Se puso la chaqueta y salió por la puerta de atrás sin despedirse. Rodney se quedó sentado en su silla, con ambas manos planas sobre la mesa, los ojos en la carpeta abierta. Mi madre no se había movido. El café se estaba acumulando en el borde del mantel individual, goteando sobre la encimera de granito que mi dinero había pagado. Condujimos a casa. Ren estaba en casa de Poebe. La recogí, la abroché en el asiento trasero y conduje por la ciudad con las ventanillas entreabiertas. Preguntó si podíamos parar a por un helado. Paramos. Pidió fresa con virutas de colores y se sentó en el banco fuera de la tienda, balanceando las piernas. Me senté a su lado y la observé comer. Una gota de helado rosa cayó sobre su sandalia, la limpió con el pulgar y siguió comiendo. Señaló a un perro atado a un portabicicletas al otro lado de la calle y dijo, ese perro parece preocupado. Tenía 7 años y leía el lenguaje corporal de los animales en la calle, y se daba cuenta cuando la mascota de un extraño parecía ansiosa, y mi familia miraba a esta niña y veía una carga. Mi madre no llamó en 3 días. El día 17, Tessa se sentó frente a Rodney en la mesa de su cocina. Los niños estaban en la cama. La casa estaba en silencio. Abrió su portátil y consultó su cuenta bancaria conjunta. Buscaba los pagos que deberían haber estado allí. Las primas del seguro, los depósitos del campamento de verano, los cargos del material escolar, la contribución al impuesto sobre la propiedad. Retrocedió 6 meses de transacciones, luego 9 meses, luego un año completo. No encontró nada porque no había nada que encontrar. Cada $1 había fluido desde mi cuenta a la compañía de seguros, al campamento, a las tiendas de material escolar, a la oficina de impuestos del condado. La cuenta bancaria de Rodney nunca había procesado un solo pago. Ni siquiera había estado en la cadena. Se había parado al frente de todo y se había llevado el crédito por una vida financiera que otra persona estaba gestionando. Tessa cerró el portátil. Necesito llamar a mi madre. Tessa, espera. Déjame explicarte. ¿Explicar qué? ¿Qué parte? Cogió su teléfono y salió de la cocina. Rodney se quedó sentado a la mesa con el portátil cerrado frente a él. No la siguió. No tenía una versión de los hechos que sobreviviera a lo que ella acababa de leer. Casi llamó a Tessa esa semana. Tenía su número. Podría haberle contado todo directamente. Podría haberle explicado cada recibo yo misma, pero ella no era mi objetivo y no era mi enemiga. Era una mujer casada con un hombre que le había mentido sobre de dónde venía la estabilidad de su familia. Ese descubrimiento era suyo para que lo asimilara. No necesitaba entregárselo. Ella ya estaba leyendo los documentos.
El día 22, mi teléfono sonó a las 7 de la mañana. Mi madre. Su voz temblaba, más aguda de lo normal, sin aliento. Dijo que había estado teniendo dolor en el pecho desde la noche anterior y que necesitaba que alguien la llevara al médico. Dijo que tenía miedo. Durante unos 4 segundos, le creí. Luego llamé al consultorio del médico. Conocía la clínica porque la había llevado allí 2 veces en los últimos 2 años. La recepcionista revisó la agenda. Ninguna cita para Facal Bell ese día. Ninguna cita esa semana. Llamé a Phoebe. ¿Puedes pasar por casa de mi madre? Dice que tiene dolores en el pecho. Si es real, necesita ayuda. Pero yo no voy a ir. Phoebe fue. Entró en el camino de entrada 20 minutos después y encontró a mi madre sentada en el porche delantero, completamente vestida, peinada, bebiendo café de su taza favorita, hojeando una revista, sin angustia, sin falta de aliento, sin señal de que algo anduviera mal, excepto por la actuación que ya había abandonado porque el público que quería no había llegado. Mi madre levantó la vista. «¿Viene Harper?» Phoebe me llamó desde el coche. Escuché, exhalé por la nariz y le envié a mi madre un solo mensaje de texto. Si es real la próxima vez, llama al 911. Para eso están. No me llames a mí. Mi madre lo leyó. No respondió. El día 28 el seguro del coche de Rodney venció. Yo había estado pagando la prima directamente a State Farm y cuando terminó el trimestre, no llegó ningún pago. State Farm envió un aviso de cancelación a la dirección de la póliza. Rodney lo ignoró. Cuando expiró el periodo de gracia, su prestamista de automóviles, que requería una cobertura integral continua como condición del préstamo, le envió una carta. Presente una prueba de seguro activo en un plazo de 14 días o el prestamista añadiría una cobertura de imposición forzosa por casi 3 veces la prima estándar. Rodney se sentó en su camioneta en el camino de entrada con la carta del prestamista desplegada en el salpicadero, el motor apagado, las ventanillas subidas. Tessa me contó esta parte más tarde a través de Phoebe, a través de la misma cadena que lo transmitía todo. Dijo que lo observó desde la ventana de la cocina durante 20 minutos. Abrió la calculadora de su teléfono y comenzó a introducir números que nunca antes había seguido. La prima estándar era de 2.600 al año, 650 por trimestre. La cobertura de imposición forzosa del prestamista costaría cerca de 7.000 anuales, facturados directamente al saldo del préstamo. Su pago mensual del coche se dispararía en casi $400. No tenía margen para eso. Me llamó. No respondí. Llamó a mi madre. La cuenta corriente de mi madre no tenía $650 de flexibilidad. La casa valía más en papel que nunca, pero el valor teórico no cubre una prima trimestral, y mi madre nunca había necesitado aprender la diferencia porque yo la había estado cubriendo durante 3 años. El día 33, Rodney llevaba a su hijo mayor a casa del entrenamiento de béisbol. El niño tenía 10 años, todavía con su uniforme sucio en las rodillas, el guante de bateo colgando del bolsillo trasero. Estuvo callado la mayor parte del trayecto, luego parado en un semáforo en rojo, habló desde el asiento trasero. «Papá, ¿que ya no podemos ir a la floristería de la tía Harper?» Ren dijo que me enseñaría a hacer un ramo para el cumpleaños de mamá. Rodney ajustó el espejo retrovisor. Podía ver el rostro de su hijo paciente abierto, esperando una respuesta que tuviera sentido. «Lo arreglaremos». «Ren no es inútil, papá. Se sabe el nombre de todas las flores». Rodney no respondió. El semáforo se puso en verde. Avanzó y buscó el botón del volumen del estéreo. La radio llenó el coche con una canción que ninguno de los dos estaba escuchando. Su hijo miró por la ventana, con la barbilla apoyada en el puño, viendo pasar el aparcamiento del centro comercial. No volvió a preguntar. No lo necesitaba. La pregunta había sido clara, específica e incontestable, y el silencio que le siguió fue la respuesta. El día 40, llevé la cámara amarilla a la farmacia y la dejé para revelarla. Las impresiones llegaron a la tarde siguiente en un sobre de papel. Las extendí en el mostrador de la tienda después de cerrar,
una por una en el orden en que el laboratorio las había numerado. 26 exposiciones, 26 impresiones. Nubes apiladas en columnas sobre la autopista, un pájaro en un cable contra un cielo pálido, el aparcamiento del puerto deportivo desde la altura del tobillo, un pelícano en un poste con la cabeza girada, un ojo visible. El muelle desde la parte inferior de la rampa, tablones convergiendo hacia el agua. Una gaviota parada en un pilote con las patas naranjas contra la madera gris. Una cuerda enrollada apretadamente en una cornamusa del muelle. El agua plana y plateada, capturando el sol del mediodía en una franja que cruzaba el centro. Más nubes de diferentes formas, tomadas desde el banco después de que se sentara. Un barco del que no sabía el nombre pasando por el canal. El borde de una zapatilla, probablemente la suya, contra las tablas del muelle. 25 fotos de un mundo que mi hija vio, mientras la familia le decía que no valía la pena llevarla. La foto número 26 era diferente. Era una foto mía, tomada desde la altura de una niña de 7 años sentada en un banco del muelle. Yo estaba de pie con la boca abierta a media frase, mi mano izquierda en el respaldo del banco detrás de mí, mi cuerpo inclinado hacia la pasarela. El capitán estaba detrás de mí sosteniendo el portapapeles. La silueta de Rodney estaba en la barandilla del yate, más arriba. La luz estaba sobreexpuesta, el encuadre estaba torcido y la parte superior de mi cabeza estaba cortada. Ren había tomado una foto del momento en que me levanté y cancelé el alquiler. Tenía 7 años. No sabía lo que estaba fotografiando. Apuntó la cámara a lo que veía. Y lo que vio fue a su madre eligiéndola a ella. Pegué las 26 fotos en la pared detrás del mostrador de Ren y Flor, en orden. Las nubes primero, yo al final. Mi madre se sienta ahora en su cocina. Las encimeras están limpias porque ya nadie viene a cenar. La factura del impuesto sobre la propiedad está en la pila de correo junto a la puerta principal, sin abrir. Rodney no ha pasado por aquí esta semana. La casa vale $62.000 más de lo que valía antes de que yo firmara ese cheque. El granito está pulido. Las bisagras de los gabinetes son suaves y silenciosas. Es la habitación más cara de una casa que nadie visita. Mi tienda es pequeña. La caja registradora es vieja. El refrigerador zumba demasiado fuerte cuando se enciende. Ren se sienta en el taburete detrás del mostrador los jueves por la tarde haciendo sus deberes. Y cuando entra un cliente levanta la vista y dice, bienvenido a Ren y Flor. Detrás de ella 26 fotografías están pegadas a la pared en una línea torcida, que se inclina ligeramente hacia abajo de izquierda a derecha porque no usé un nivel. Nubes y pájaros y cuerdas y agua y una foto de su madre de pie en un muelle, con la boca abierta eligiendo. La llamaron inútil. Sostenía una cámara de $34 y tomó 26 fotos, y cada una de ellas salió bien. Si esta historia significó algo para ti, suscríbete. Cada historia en este canal trata sobre el momento en que alguien deja de pagar por personas que nunca prestaron atención.